Bienvenidos a 7 minutos con Dios y su palabra con el pastor Fausto Rosario. Bendiciones abundantes sobre sus vidas. Quiero invitarles a leer Mateo capítulo 13, versículo 44 en adelante, que nos dice: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Como tema tenemos para este día: entrega todo. Y permítame hacerle una pregunta en base a la lectura que hemos leído. ¿Cómo usted cataloga la decisión del hombre que encontró el tesoro en el campo o de aquel que encontró la perla? ¿Cree usted que ellos sintieron que el sacrificio de vender sus propiedades era demasiado grande? ¿Habrán sentido ellos pena por lo que tuvieron que vender? Yo creo que no. Y hay una poderosa razón para esto. Y es que ellos estaban muy claros que la recompensa que recibirían tenía mucho más valor que lo que habían dejado. Y esto me lleva a pensar lo siguiente, mis amados. Si nosotros nos hemos dado cuenta de lo valioso que es el reino de Dios para nuestras vidas, ¿por qué Jesús nos dice que antes de pensar en qué comeremos, en qué vestiremos, o bien sea, antes de pensar en las necesidades que tenemos, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Por qué lo dice Jesús? El asunto es que uno lamenta lo que está perdiendo cuando no sabe lo que está ganando. Y de eso se trata el reino. Es algo maravilloso, es algo grandioso, pero que muchas veces no nos damos cuenta de lo que significa. Amados, buscar el reino de Dios no significa perder tus sueños, sino redirigirlos conforme al propósito de Dios. No se trata el reino de ponernos a sufrir, sino de disciplinarnos en el amor de Dios, en los principios de la palabra que al final de cuentas nos dan vida. El reino de Dios no se trata de dinero, sino de prosperidad integral, como decía el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Se trata de riquezas eternas. No significa dejar de disfrutar la vida, sino de aprender a disfrutarla en el gozo del Señor. El reino no es una tonta pérdida, es una sabia ganancia. Y para que tengamos una idea, déjame expresarte, de acuerdo a las Escrituras, lo que es el reino de Dios. Dice en Romanos, capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla, amados! Nos dice Lucas 18, 29, Él les dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o madres, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Y nos dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No se trata de un cuento de hadas. No se trata de historias bonitas que nos están haciendo para animarnos un poco. El reino de Dios es poder para sanar nuestras vidas. Es poder para liberar, para romper cadenas. Es poder para reparar familias, para restaurar matrimonios, para restaurar vidas
destrozadas. Eso es el reino. Y cuando lo apreciamos como tal, todas esas riquezas del reino comienzan a ser nuestras riquezas. Pero es necesario, mis amados, entregarlo todo. Porque como nos dice en Mateo 5:2, abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que lo entregan todo, los que se quedan sin nada para dárselo todo a Dios. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, que aquellos que lo entregan todo a Dios, Dios le entrega todo a ellos. Y esa es la importancia de saber el reino de Dios, lo que significa en nuestras vidas. Esto no es ponernos a sufrir. Esto es paz, esto es gozo, esto es vida, esto es restauración, esto es poder, esto es el gozo del Señor manifestado en nuestras vidas. Eso es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Por eso es comparado con esta perla preciosa que aquel mercader decidió dejar todo por esta perla preciosa, que aquel hombre del campo decidió vender todo para comprar aquella propiedad que tenía ese tesoro. Mis amados, cuando entendamos el tesoro, la grandeza de tener a Dios, podríamos entonces entregar todo lo que tenemos. Nuestros hijos ponerlos en sus manos, nuestro matrimonio ponerlos en sus manos, nuestro trabajo, nuestras riquezas, todo lo que tenemos, podemos ponerlos en sus manos porque sabemos que al final de cuentas, cuando damos todo lo que tenemos, entonces el Señor nos da todo lo que Él tiene. Que así podamos hacerlo en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por esta palabra. Ayúdanos a tomar esta decisión, porque es la mejor decisión de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.